Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. No solo conocemos de tu amor, sino lo hemos experimentado, Señor, en vida propia. Gracias. Gracias porque tú eres quien nos ayudas. Estás con nosotros. Como ya se mencionó, Señor, también nos das tu perdón y tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, que tú has fundado, has plantado, has puesto, Señor, tu raíz de la verdad de tu palabra como fundamento para que sea edificada y seamos creciendo, Señor. Espíritu Santo, ministra esta tarde lo que tú has propuesto decir. Fluye a través de tu siervo, ten misericordia. Ayúdame, auxíliame. Sé tu Espíritu Santo quien comuniques lo que es necesario comunicar en este tiempo, en esta hora de peregrinaje de tu iglesia, para que podamos llegar al final, Señor, en victoria y en triunfo. Gracias te damos, Señor. Ministra, Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo, háblame, enséñame, instrúyeme. Quiero conocer más. Quiero experimentar la revelación de tu palabra, que venga cada día más y más a edificarme. Gracias por darme tu palabra. Gracias porque tú la vas a explicar en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén y amén. I would like a little more mic if you could. At least for me anyway. He estado compartiendo algún tiempo ya basado en y mencionando la necesidad de volver al inicio para entender el presente y también conocer sobre el futuro. No solo palabra por ser palabra, sino palabra revelada, en donde nos va a ayudar a entender lo que está pasando hoy, y específicamente el día de hoy, lo que llamamos la cena del Señor. Para mí ha sido un misterio todos estos tiempos, todos estos años. If you could give me some more mic up here, I'm trying to use them as a monitor. Thank you. Al rato tal vez me suba la voz, pero si no, pues para eso tenemos estos aparatos, ¿no? Yo ya ni sé ni a dónde está ahora. Volviendo al inicio, quiere decir regresar al libro de Génesis. Y quiero darle una introducción para que podamos llegar a lo que es ya la enseñanza y luego practicar el misterio que hay en esta piececita de pan y este poquito de el jugo de la vida. Como le digo, es un misterio, siempre ha sido un misterio, y me ha molestado por muchos años que lo hacemos en una forma tan, okay, let's go, vamos, Pero hay mucho más, y espero que con la ayuda del Espíritu Santo podamos explicarle un poquitito más para tener mejor conocimiento de qué se trata esto. Amén. Cuando mencionamos a regresar al principio, específicamente en lo que concierne ahora, es mencionar sobre los sacrificios, las ofrendas de los seres humanos en sus diferentes religiones, sectas y lo demás, que entregaban y daban a sus dioses, dependiendo a la clase de idolatría que fuese, así era el sacrificio. Y
La misma historia de la humanidad nos cuenta, y aún tenemos testimonio de la Biblia, que la práctica de sacrificar animales y aún seres humanos fue siempre parte del culto, por decirlo así, de las religiones paganas desde la fundación del mundo. Y para explicar un poquito lo que es un sacrificio es ofrendar algo de valor. Y siempre me preguntaba yo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el sacrificio en sí y lo que se daba en el sacrificio? Y como por ejemplo, cuando se iba a ofrecer un sacrificio de cualquier clase que fuese, tenía que haber una preparación. Era un día específico, tenía que haber preparación. Si iba a ser una ofrenda quemada, tenía que haber leña, y la leña no era la ofrenda. La leña, el fuego, todo lo demás, los cánticos, la adoración al Dios que fuese, eso era el sacrificio, los elementos previos a el desgollamiento, creo que se dice, del animal. Eso era parte del sacrificio, y lo que se daba, ya habiendo hecho el sacrificio, esa era la ofrenda, y eso era lo que se recibía, eso era lo que se daba, no era la leña que se entregaba. ¿Me explico un poco mejor? Porque siempre ha sido un poco confuso para mí y se me ha clarificado un poco, eso quiero compartirlo con usted también. Veamos un poquito sobre la sociedad patriarcal. O sea, en la Biblia, en la temporada o el tiempo de los patriarcas, y para ver lo que ellos sacrificaban, lo que ellos hacían. Y encontré que uno de los primeros es Noé. Fue un patriarca, ¿no? Y él ofreció a Jehová ofrenda de acción de gracias después de que salieron del arca, ¿se acuerdan? Luego tenemos otro ejemplo más, es el patriarca Job, que dice que ofrecía ofrendas a Jehová a favor de sus hijos. Y luego el más destacado de todos los patriarcas es Abraham o Abraham. Abraham es muy especial en muchos aspectos, y queremos ver un poquitito lo de Abraham y el sacrificio de su hijo, pero este era un sacrificio distinto, la ofrenda era distinta, y Abraham, por mandato de Jehová, ofrece a su hijo. El hijo de la promesa, lo hemos estudiado ya unos par de meses. El pastor Martín ha estado enseñando y hemos compartido uno y otro estudio sobre eso también. Fascinante el estudio de Abraham. Sus hechos, su llamado y su vida en sí. Viene y Dios es quien le dice, entrégame a tu hijo. Now, entremos un poquitito. ¿Por qué no le pide un animal? ¿Por qué no le pide un cordero? No me conteste, solo lanzo la pregunta. No sé si usted se había hecho esa pregunta anteriormente. ¿Por qué no le pide a un animal? Le pide a su hijo. Y ya sabemos todo lo que está amarrado, por decirlo así, en el hijo. ¿Y de quién era el hijo? Y si no mal recuerdo, corrígeme, Isaac no era hijo de Abraham, era hijo de Dios. Dios le dijo, él es mi hijo, es tuyo. El tuyo es ese otro muchacho que anda por ahí. Pero el mío, gracias, Ismael, ese es tu hijo. Ese no es mi hijo. Solo le pide a su hijo.
estaba pidiendo no a su hijo, le estaba pidiendo, él mismo se estaba demandando una ofrenda para él, con un propósito específico. Y dice la Biblia que Dios vio la fe de Abraham, la obediencia, y viene Dios y le dice, no mates a tu hijo. Se lo pide, luego él está listo para entregarlo, luego le dice, no me lo entregues, y ofrece un sustituto, un carnero que estaba por ahí, y lo llama. En este acto, una de las primeras cosas es, en este acto, está prefigurando la ofrenda que Jehová haría su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Era como un anuncio escondido y súper privado. Fíjate que el criado quería ir, yo le digo, no, ni lleves a tu criado, esto es entre tú y yo y tu muchacho, nadie más. Pareciera que como que las revelaciones de ese tipo de profundidades, de eventos futuros, Dios lo comunica a los seres humanos que necesita comunicarle, pero muy privadamente. Le habla en una forma figurativa para decirle, yo voy a ofrecerlo. Y lo hace. Amén. Now, Dios dio lo máximo. Amén. Porque estaba dando la vida de su hijo. Por eso lo que se ofrecía era algo vivo, porque estaba entregando una vida. Y nuestro Señor Jesucristo, de la vida en su Hijo que Dios dio por la humanidad, viene, aunque muere Jesucristo, muere la ofrenda, pero Él resucita la ofrenda. Y luego en esa ofrenda está la vida para toda la humanidad. Wow. Se forma un círculo, ¿no? Prosigamos indagando un poco más sobre el inicio. Y mencionamos a Noé, lo mencionamos otra vez. Porque es importante mencionar de que Abraham fue el padre de Abraham, y obviamente Abraham fueron descendientes del linaje de Noé. No recuerdo de cuál de ellos, si fue de Sem, de Jafet o el otro, pero me doy a entender, hay un linaje ahí. ¿Okay? Manténgase conectados y no se va a desviar y lo vamos a oír roncar entre un momento. Y ya me oigo suficiente roncar en la noche para seguir escuchando a los demás. En Génesis, cuando llegamos a Génesis 11 es bien temprano en la historia que Dios escoge un individuo para hacer una nueva raza, por decirlo así. En esto involucra a Abraham. Dice Génesis 11 de que los descendientes de Noé se establecieron en la tierra de Sinar. Esto es bien interesante porque ese territorio, antes de que se llamase Babilonia, eventualmente el territorio de Sinar, donde habitó toda la descendencia de Abraham, incluso Abraham, y ahí está Ur de los Caldeos, eventualmente llega a ser llamada a Babilonia. Ya usted conoce todo lo que está relacionado con Babilonia y el tipo y la clase de generación de personas que fueron. Pero el punto importante es que Abraham era descendiente de ellos. Siempre me hacía pensar, aparte de Abraham ser un hombre obediente, yo creo que al principio no fue muy obediente, poco a poco fue aprendiendo más obediencia. Como todos, ¿no? No le asombra a él que le pida un ser humano para matarlo. It doesn't faze him. No lo sorprende. Sí, según me estás pidiendo a que te entregue a mi hijo en sacrificio para ti, que lo desgolle, que lo mate. Sí, le dijo, ¿a cuándo quieres? No le sorprendió. Pienso yo
que era porque él ya había visto cuando en su niñez, en su juventud, a su padre. Parece ser que su padre era sacerdote de una de las, esto es extra bíblico, creo yo, en una de las religiones paganas de los que habitaban en Sinar. Yo estimo de que Abraham ya estaba acostumbrado a ver sacrificios humanos. Pero es ahí donde nació. Eso no le sorprende. Pero Dios quería enseñarle algo que yo considero primordial para que él entendiera dónde estaban dentro de la revelación de este nuevo Dios, Jehová, que Abraham necesitaba conocer. No solo conocer a Jehová, sino cómo trabajaba, sus planes, sus propósitos para él, su familia y a través de él, que eventualmente alcanzaría todas las naciones de la tierra. Ese es un gigantesco plan que Abraham apenas escuchó un poco de ello. No lo vio, pero sí lo escuchó. Volviendo a Génesis 11, dice la Biblia que Jehová juzgó a esa generación idólatra y los esparce a la faz de la tierra. Todos descendientes de Noé. Abraham entonces nació en una cultura pagana, idólatra, que sacrificaban no solo animales, a saber a qué dioses, y también a seres humanos. Dios tenía que trabajar, no sé qué otra palabra utilizar. ¿Está conmigo, hermano? ¿Vamos bien? Vamos bien tranquilos, ¿verdad? We're on cruise control here. Jehová tenía que borrar de la cultura pagana de Abraham los sacrificios humanos. Needed to erase that. Era que Dios le quiso, Dios yo lo pongo de esta manera, es como que Dios le estaba diciendo, tú conoces de los sacrificios humanos, me probaste que no me lo negaste, eres obediente y todo lo demás, y yo voy a proveer a alguien más. Solo le probó eso, pero tenía que borrarle eso de su mente, que eso no era parte del esquema, por decirlo así, de la relación y de el servicio o el culto a este nuevo Dios que él estaba conociendo. Eso es lo que hiciste y practicaste en la religión idólatra de tu padre. Eso no lo vas a practicar conmigo. Yo lo pongo de esta manera. Inicia un proceso de borrarle el conocimiento que él tenía del sacrificio humano. That's deep. Y en cambio lo introduce a la cultura de la fe en un solo Dios. Eso era importante. Sacrificios humanos no era importante que Abraham supiese o que tuviera conocimiento de eso. Bien o mal. Pero le estaba mostrando que él era el único Dios. Como le dije, Dios entonces le pide que sacrifique al hijo de la promesa. Luego le dice, no lo sacrifiques. Primero se lo pide, luego le dice, ya no lo quiero, o no lo mates. Luego él provee el cordero. Y como ya le dije, estaba borrando la cultura pagana en Abraham del sacrificio humano. Aquí hay, en este acto, hay una sombra, hay una figura que le está enseñando a Abraham, cuando se trata de sacrificar, yo te voy a proveer el sacrificio.
Not you. Porque nada, lo sabemos ahora por experiencia personal, no hay nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios. Nada. En el sentido de una totalidad que alcance o que supla o que cumpla los propósitos de Dios en un sacrificio. It's nothing. Dejémoslo ahí. Más adelante, leyendo en el Antiguo Testamento, encontramos de que Dios hace un pacto con Israel. Y dentro de ese pacto que Él hace con Israel, le permite al pueblo ofrendas de animales y de granos. Ya no se oye más de sacrificio humano. ¿Se fija? Estamos hablando por ahí tiempos de Moisés y lo demás. Y sucesivamente la práctica que se continuó. Y siguió. Y el pueblo lo hizo, ¿no? El mismo Moisés hace largas instrucciones de quién y cómo y cuándo, la hora, el estilo, la clase de animal y el grano, cuál sí, cuál sin, con paja, cuál sin, o sea, bien extenso todo, porque era muy especial, era algo sagrado. So Jehová les permite ya a su pueblo, ¿ok? A Israel, porque está dentro del nuevo pacto. Y a través de eso, como ya el pastor mencionó y leyó en la escritura, había perdón de pecados y lo demás. La cena del Señor tiene otro significado mucho más. Es eso, pero tiene otro significado mucho más profundo. Lo miramos de aquí dentro de una hora, ¿ok? Como vamos, tal vez hora y media. Cuando el pueblo de Israel, el cual tenía permiso de sacrificar animales, derramar la sangre, ellos ponían su fe en la sangre del animal y obtenían perdón de sus pecados. Amén. Bien interesante esto, lo siguiente, que nunca lo había pensado antes. ¿Por qué un animal y por qué qué otra cosa pudiéramos decir? Otro tipo de ser viviente, pero permite un animal. Y se me vino este pensamiento que creo que es del Espíritu, porque me ayuda a mí a entender por qué un animal. Porque un animal no tiene culpa. Right? Is your dog guilty of anything? Tal vez porque le quebró los platos el perro, se le salió el pájaro y le brincó y le quebró. Pero el pajarito sigue volando, no tiene ningún sentido de culpabilidad. A él no se le puede cantar, tú tienes la culpa. Mira lo que estoy tratando de decirle. Todos los animales que quieran, mátenlos. Y eso es lo que se requería, una ofrenda que no tuviese culpa. Para que en ese animal, en otras porciones hacían que a ese animal que crucificaban, no lo mataban. Mataban otros y a través de ese derramamiento, de la fe en ese derramamiento de esa sangre, había perdón de pecados. Pero habían otros que no los mataban, sino que venía el sacerdote y le imponía las manos sobre el animal. Un tipo de como de transferencia de culpabilidad a alguien, no a alguien, a un animal que no era culpable, le ponían la culpa de los pecados de todo el pueblo de Israel. Y luego lo soltaban al animal y lo encarrilaban, que se fuera lejos del animal. Y lo dejaron vivo y el animal se iba tranquilo. Sin saber que estaba cargando toda la culpa del pueblo de Israel, del pecado del pueblo de Israel en él, en el animal. Y para finalizar esto, solo uno que
que no tiene culpa puede llevar la culpa. Cristo Jesús pudo llevar toda mi culpa. Porque no tiene culpa. Fíjese que si nos fuéramos ahorita a comer, parece que va a haber comida, ¿verdad? Estaríamos bien. Pero me hace falta 3 páginas más. Siguiendo más adelante, Dios levanta profetas para su pueblo. Y Isaías anuncia y respalda lo que le acabo de decir en parte. Cuando dice, todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él. ¿Quién le puso la carga? Jehová. Quien está ofreciendo el sacrificio vivo. No se olvide de eso. Lo ofrece, lo da, y él mismo le pone la culpa sobre quien no tenía culpa. Prosigue diciendo, todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él, o sea, en Cristo Jesús, nuestro pecado. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero, oiga, están llamando el cordero. Recordando el cordero. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Es que el que no tiene culpa no tiene por qué abrir la boca. That's a pearl. ¿Cómo? A lo mejor no, porque le pedí al Espíritu Santo que no me desviara. Enmudeció, no abrió su boca. Se dispuso con los pecadores. Su sepultura. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías estaba haciendo una declaración del sacrificio de Jesús y su inocencia. Dejémoslo ahí mejor, ¿no, Carlos? Como él estaba libre de culpa, por eso él pudo llevar todos los pecados de la humanidad. Prosigamos rápidamente en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista estaba bautizando como acostumbraba a hacerlo. Y dice la Biblia que cuando ve a Jesús venir, para todo lo que está haciendo y lo demás, e invitó a todos a que pusieran su vista sobre el que venía caminando hacia ellos, y era Jesús. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo que Isaías proclamó, ya la ofrenda ya estaba en la tierra. Ya había crecido por 30 años la ofrenda. El madero, el árbol donde iba a ser crucificado, también ya estaba preparado. Things were coming together. Todo se estaba juntando para llegar a su clímax. A donde lo que le dijo a Abraham, yo proveeré, se cumpliera en un literal, pero en un cordero muy distinto. Era un cordero humano. Recordemos que el sacrificio de animal no daba vida. Es más, la pregunta se me vino sentado ahí. ¿Se le ofrece nuevo nacimiento al pueblo de Israel en el pacto? I don't know. Interesante. Pero en esto que Jesús iba a hacer, ahorita lo vamos a leer, vamos a recordarlo, en lo que se conoce como la cena del Señor, con sus discípulos, Él ofrece vida.
en Él mismo. Yo soy la vida. La voy a dar por vosotros, para que ustedes tengan vida. Wow. So Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un reconocimiento que el Cordero estaba en la tierra. Que dentro de pronto, el que tenía la ofrenda la iba a dar, la iba a entregar para perdón de pecados de toda la humanidad. Corriendo unos años más adelante, no sé cuántos años, tal vez unos 20, 30 años después, aparece en la escena de la iglesia el perito arquitecto llamado Saulo, que le cambia su nombre y le ponen Pablo. ¿Se acuerdan? Estudiamos un poco de eso. Y le escribe a la iglesia de Corinto que eran salvos y lo demás, pero aparentemente no tenían mucha instrucción. No habían recibido un buen fundamento hasta ese momento. So, el apóstol Pablo viene y comienza a poner orden en la iglesia porque había mucho desorden ahí, de diferentes tipos, diferentes clases. Le menciono 2 o 3 cositas rápidamente. La enseñanza de cómo participar de la cena del Señor está incluido en este orden, nuevo orden, de cómo hacer el culto, de cómo profetizar, de los dones y todo eso. He's bringing order to the church in the how to, en cómo hacerlo correctamente, hacerlo todo, pero en orden. No impidáis nada, pero hacerlo en orden. Pero antes de explicarles, compartirles lo que él había aprendido de Jesús mismo, dice él, comienza a corregirles y les enseña, entre ustedes hay divisiones. El tipo de reunión que ustedes hacen no es para comer la cena del Señor, sino para comer su propia comida que ustedes trajeron. Y no les bastó abundante comida a ustedes, principalmente los ricos, que traen manjares y no comparten con los que no tienen nada. Y no solo traéis comida abundante para ustedes en una forma mezquina, sino que también se emborrachan adentro de la reunión. Estaba poniendo orden. Vino a la mente a mí la importancia de tener apóstoles. Ellos son los que ponen el orden. Tiene que haber orden en la iglesia. Pero fíjense que después de tener este pensamiento dije yo, pero no nos podemos culpar mucho a ellos en su lo que era lo que hacían y supuestamente celebraban la cena del Señor, porque no les habían instruido. Celebraban la cena del Señor a su manera y a su forma, sin revelación. Pablo va a venir y les va a revelar el verdadero significado de la cena, incluso la actitud de cómo hacerlo, y luego concluye con los beneficios de celebrar la cena del Señor con conocimiento, después de juzgar. Es un paquete tremendo. Le doy gracias al Señor porque me permitió ver esto un poquito más amplio. So, toma la práctica, después de empezar a traer orden. Toma la práctica de la cena judía de la Pascua. ¿Ok? Eso era una práctica que desde que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto la instituyó. La Biblia no dice que el ángel o el Señor o el mismo Moisés
cuando comparte al instituir la cena y que un animal asado, cocinado de cierta forma, sin hierbas, no sé, como el pan sin levadura. ¿Se acuerdan todo eso, no? Pero eso fue toda la instrucción que le dieron. No le dieron más instrucción del significado de que era. Que un Salvador iba a venir y que la sangre en los dinteles de la puerta no iba a entrar el ángel de la muerte y todo eso que ya conocemos. Tenía muy poca instrucción. Por eso es importante instruir la iglesia, edificarla. El corazón del pastor acá es edificarlos a ustedes, la iglesia. Para que no hagamos pretendiendo saber lo que estamos haciendo y no sabemos. Y nos estamos embriagando con otro tipo de embriagador en vez del Espíritu Santo. Pretendiendo, levantando fuego extraño. Y pensamos que es adoración de un espíritu y en verdad lejos está de ellos, hermano. De eso. Pero bien, eso será para el año 2024. Viene, toma la práctica de la cena de judía de la Pascua, liberación de Egipto, ya lo mencioné, salvación de la esclavitud. Fíjese que esa cena no era para perdón de pecados. ¿Ya se fijó? No era para perdón de pecados. Era para liberación. Les explica a él lo que él aprendió del Señor a la iglesia de Corinto. Los elementos de la cena, el pan y el vino. Le dice, el pan es el cuerpo del Señor. Eso tiene que ver con salvación, sustitución, expiación es la palabra que usaste, ¿verdad? Yo tomo tu lugar, donde tú me perteneces, te toca estar, yo voy a tomar tu lugar. Te quito, te salvo de lo que te tocaba. Luego les explica sobre el vino, le dice su sangre. Es interesante porque esto no lo había visto antes, que ahí el Señor Jesucristo está instituyendo un nuevo pacto. ¿Se acuerda que hizo un pacto con Israel y lo que le permitió y todo lo demás? ¿Se acuerda? Pero ahora, usando los mismos elementos del sacrificio, el pan y el vino, está inaugurando, empezando, iniciando. Otros lo ponen de esta manera, yo también lo acepto así, de las dos formas, inaugurando algo nuevo o una extensión del pacto antiguo o del pacto pasado. Aunque el pacto pasado tiene muchas cosas que no cubría, mientras que el nuevo lo cubre todo. Porque ese es el último pacto que le está haciendo. Hay muchos pactos en la Biblia con individuos, con naciones y con pueblos. Pero el pacto con la iglesia está basado en la cena. Ahí está su inauguración. Solo les está explicando, dense cuenta de lo que está ocurriendo. No es solo agarrar un poquito de vino, tomártelo y un pasito de pan y ya estuvo. Y sigamos emborrachándonos con el otro vino mejor que nosotros trajimos, que el que nos dieron en la iglesia. Totally wrong. Equivocado. Y luego lo dice, al practicar esta cena, ustedes están dando testimonio. Estamos anunciando el propósito de su muerte. ¿Por qué murió? Si era tan bueno, si era el Hijo de Dios, ¿por qué murió? Dice mucha gente. Yo no entiendo eso. Que no les han enseñado. Oiga lo que les enseña. Les habla sobre su condición interna primero. No les señala pecado, porque entendí en este estudio que aquí no les está reclamando pecado. Fallaron en algunas cosas, pero no era pecado. Les enseña sobre la condición interna de ellos, de cómo debe de estar su interior al participar de la cena.
Yo nací en hogar cristiano. Y siempre que se celebraba la cena del Señor, fuese cada domingo, cada semana, cada mes, cada año, qué sé yo. No me acuerdo. Todos lloraban, hermano. Yo también lloraba, ni sabía por qué lloraba. Porque somos pecadores. No me vas a decir que no pecaste ayer. Haces a Dios mentiroso y al pastor también. Ok, pues, a pedir perdón. Cantar cantos de perdón. Perdóname, soy pecador. Como que si Dios no lo sabía. Pero esto no se trata de pecado. Se trata de ver cómo está tu conocimiento, cómo está tu fe en el acontecimiento que vas a participar. ¿Lo entiendes? ¿Conoces sus beneficios? Porque no conoces sus beneficios y estás practicando por practicarlo, como si fuera otra. Y fíjese. Se lo voy a dejar para después porque está muy largo para explicarlo. Disculpe. Por eso están como están ustedes. Porque no conocen los beneficios. Porque no pueden recibir los beneficios de lo que están participando y practicando, tomando el vino y comiendo la pieza de pan, un pedacito de pan, porque no saben su significado. ¿Cómo puede, si no conoces o por ejemplo, si no conoce alguien la fe en el Señor Jesucristo para perdón de pecados, ¿cómo puede recibir perdón de pecados? Esa es la única forma. Por eso hacen otras prácticas, otras cosas que creen que les van a traer perdón de pecados, pero no le traen perdón de pecados. Es como, ay, no voy a decir eso porque ya no me vuelven a invitar. Ay, hermano, se lo quiero explicar tanto que lo voy a confundir. El punto es que les empieza a enseñar sobre su condición interna. Esa es la que vale delante de la presencia de Dios. Amén, amén. ¿Tienes entendimiento del valor y el significado del pan y del vino? ¿Tienes conocimiento? Pero conocimiento profundo. ¿Tienes la revelación de lo que eso significa? ¿Aprecias el sacrificio? ¿Lo valorizas? Cuando yo estaba niño, como le digo, cuando iba a hacer cena del Señor, otra vez a llorar. Cantos tristes. Y descubrimos hace años atrás, aquí en la congregación, descubrimos años atrás que hay que celebrar y danzar y bailar y todo lo demás. Yo no sé usted, hermano, pero yo lo hacía, pero internamente seguía igual. Porque no conocía y no conozco. Esto para mí es un misterio que creo que nunca lo terminé de entender. Lo entenderé allá. Yo no sé si para usted es mucho más, hermano, que de esta ahora tan conveniente, destape la parte de arriba, mírela, y aquí bien pintadito, y ellos haciéndose, quien inventó esto, haciéndose más rico, y la iglesia más pobre, porque hay que gastar en comprar las copitas. Estoy bromeando a los que nos ven en Facebook, allá en Honduras, Centroamérica, donde sea. Just kidding. El que ha cambiado, aquel que ha tenido un cambio de corazón, tiene gozo y alegría en su corazón. Que no tiene que ser fingido ni promovido por nada. ¿Aprecias el sacrificio? ¿El regalo? ¿Sabes quién lo dio? ¿Sabes quién es el regalo?
No fue grato, ni bonito, ni motivo de gozo los últimos momentos que Jesucristo pasó en el Getsemaní. En alguna ocasión, si quiere lo hacemos ahora. Y si lloramos, vamos a llorar de veras. Ponernos nosotros, ponerme yo, usted, en el Getsemaní. Ya la hermana ya se está limpiando los ojos. Oiga esto, es un examen espiritual. No si he pecado o no. Yo sé que pequé. Yo ya sé lo que tengo que hacer para que me den perdón. Y me va a ir mucho mejor si no trato de esconder mi pecado por 1 año, por 3 meses. Lo hice, lo confieso instantáneamente. Punto arreglado. Sigamos adelante. Amén. Es un examen interno del conocimiento espiritual del sacrificio. Tenemos conocimiento natural del sacrificio, pero no espiritual. En el espíritu. Esto es una participación espiritual. Me acuerdo que algo bueno algo más que hacían en la iglesia donde yo nací, había que ayunar antes. Peor me ponía yo. There's nothing wrong with that. Si el Espíritu lo señala a usted a hacerlo, usted sabe que el primer domingo de cada mes luchamos con el horario y todo lo demás. Es otra cosa también, hermano. Le ponemos más atención. Hoy es primer domingo y yo no veo las copitas. Ayuné toda la semana para que me digan que no va a haber. ¿Entiende el significado? Es más, fíjese que usted lo puede hacer en su casa. Lo voy a decir de una vez. Pastor, pero es que el vino es muy caro y no compre vino, pues. Tómese un vasito de agua. No es la leña la importante. Es el sacrificio y con qué actitud lo hacemos. Un examen interno del conocimiento espiritual del sacrificio. Y si no tenemos el conocimiento de lo que es, humildemente pidámosle al Espíritu Santo que nos lo explique. Amén. Dejar nuestra arrogancia, nuestro orgullo y decir, ayúdame Espíritu, explícame, soy. No voy a decir una palabra que soy porque todos se molestan si digo esta, le cae mal el otro, le cae mal. Que dejar a los animales tranquilos, anyway. Oiga esto. El apóstol Pablo está diciendo, júzguense a ustedes mismos. Pero no está diciendo si has pecado o no. Yo no tengo que juzgarme yo no tengo que, y no lo digo por orgullo, y usted tampoco, hermano, no se haga tan más santo que el Espíritu Santo. Usted no necesita que yo venga y me pare aquí y le diga que usted pecó ayer. Yo sé que usted lo hizo. Y usted de igual manera, y usted también, pastor. Amén, le voy a decir. That's not the issue. Ese no es el asunto. Ese no es el centro del asunto. Es el conocimiento. Júzgate a sí mismo. Antes de participar, júzgate a ti mismo. Hay muchas cosas que hay que hacer antes de lo principal. Como le dijo, cuando tengas tu ofrenda y la vas a llegar y en el camino al altar a llevar tu ofrenda, ¿te acuerdas? Antes de llevar tu ofrenda, que has ofendido a tu hermano, deja tu ofrenda ahí, encárgate. Es importante el perdonar. Las cosas que hay que hacer antes son de igual de importante en la mayoría de las ocasiones. Porque están ligadas. Una no puede funcionar sin la otra. En el aspecto espiritual. Oh, boy.
Eso está bueno. Juicio correcto produce participación correcta. Si usted se juzga correctamente, y juicio, es que fíjese que yo creo que tenemos siempre que vemos juicio es castigo, malo, maldad. No. En este sentido que le está diciendo, júzgate tú mismo. Es averigua qué tanto conocimiento tienes sobre el asunto. Porque es importante que tengas por lo menos la base bien, por qué lo estás haciendo, el significado, el propósito. Para hacerlas. Hay que hacer las cosas con propósito, hermano. Hay cosas que no salen bien, como decíamos antes. Yo lo decía, pues, no sé si lo decían así en su país, por chiripa. Me salió la cosa bien por chiripa. Y usted está orgulloso. You know, how do you say that in Mexican? ¿Cómo así? De carambolas me salió esto. Sin propósito. We need to do things with the purpose. Conociendo cuál es el propósito. El por qué lo estamos haciendo. Porque los beneficios son buenísimos. Ahorita se los voy a leer. Juicio personal correcto produce participación correcta de la cena. Produce beneficios. ¿Como qué? Sanidad, liberación, fortaleza, ánimo de vida y perdón. Pablo lo pone de esta manera. Por eso algunos de ustedes están enfermos, otros están dormidos, otros están desanimados. ¿Por qué? Porque por el pecado que cometieron ayer. No. Sí, el pecado tiene su paga. Por favor, no le estoy quitando nada a eso, no me malinterprete. Y hay que dejar de pecar y hay que seguir luchando. Todo lo relacionado al pecado, por favor, no lo estoy minimizando. Pero aquí, en ese pasaje, 1 Corintios, creo que es 11, 12, por ahí está esto. Está hablando de un conocimiento interno profundo de lo que estamos haciendo. Estamos anunciando su muerte. El propósito del sacrificio. ¿Por qué fue Dios que proveyó el sacrificio y todo lo demás? Para concluir esta sección, ¿verdad que lo que Pablo está enseñando, el pan, el vino y todo lo demás, se parece a la cena de la Pascua, verdad? Pero no es igual. Es parecida, pero no es igual. A veces nos conformamos con lo parecido. Pero ahora, en el tiempo que estamos viviendo, partícipes del nuevo pacto, es por revelación. No es por lo que se parece, lo que se asimila. Es lo verdadero y todo lo demás. Vamos a participar de los elementos. Espero que cada quien ya tenga su copita. Si no la tiene, puede ir aquí, allá atrás están. Es más, siempre que usted venga y vea las copitas ahí, no se ponga a pensar, ¿qué será? ¿Será que hoy es cena? Pero hoy no es primer domingo. Agarre la copa, venga y siéntese. No pare la línea. Todos deben de tener a alguien. Ya se dijo hoy, siempre lo decimos, se dijo hoy, lo repetimos a bien. No pierda la oportunidad de participar de esto porque usted pecó. Antes de venir, manejando lo que sea, le echó una maldición de mil años sobre alguien que se le atravesó. Pídele perdón al Señor ahorita. Es más, ya le hubiera hecho. ¿Ya todos tienen su copita? Póngase de pie. Antes de participar, vamos a tomar 1 minuto, 2 minutos. Mientras el trasfondo continúa, por favor. Vamos a tomar un momento para recordar
el significado del pan, el significado del vino y sus beneficios. Cierre sus ojos. No hay base bíblica para pedirle a usted que cierre los ojos, pero entendemos que cuando ese sentido se cierra, se agudiza en nosotros el oír, el conocimiento de Dios. Pan, algo tan insignificante, pero el pan es alimento, tiene propiedades nutritivas. El jugo de igual manera. Piensa en los beneficios. Él proveyó el sacrificio. De lo que era de Él. Tomó y lo dio. Y lo hizo porque nos amó. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor por la revelación de lo que significa el pan y el vino, esta cena. Parecida a la cena que hacen los judíos, pero no es igual. Gracias, Señor. Tome su pieza de pan, por favor, en su mano. ¿Ya todos lo tienen, la pieza de pan en su mano? ¿Ya la sacó de la copita? All right. Gracias, Señor. Porque diste tu cuerpo para que yo tuviese cuerpo. Porque me hiciste miembro, Señor, de tu cuerpo. Gracias por entregarte por mí. Gracias, Señor. Aleluya. Participemos del pan. Ahora, abre tu copa del jugo de la vida. Démosle gracias, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor, porque la derramaste, Señor, para perdón de mis pecados. Gracias por el sacrificio que hiciste, Señor. Tomo los beneficios, Señor, que vienen al participar. Vamos a participar. Tomemos el vino. Dele gracias al Señor. Levante sus manos al cielo. Gracias, Señor. Oh, gracias por la revelación que nos has dado, Señor. Que nos ayude a entender, Señor, para cambiar nuestra actitud. Que nuestro accionar, Señor, de ahora en adelante sea distinto. Gracias por el sacrificio. En el nombre de Jesús. Y esta es una celebración. Vamos a pedir al grupo de alabanza si nos acompaña para celebrar con cántico nuevo. Que esta es una celebración. Los beneficios que hemos recibido. Lo que estaba ahí, que antes no habíamos tenido acceso a él. Ahora tienes acceso a él. Enseña
que para la iglesia la ejecución de sacrificio animal y humano está totalmente eliminado. Solo un hermano dijo amén. ¿O cuándo fue la última vez que usted sacrificó, degolló un cabro por ahí? Bueno, para comérselo, pues otra cosa, ¿no? Pero dije un animal equivocado. Un chivo. ¿Verdad que no? Porque está claro en la Biblia de que de nuestra cultura pagana, religiosa, mezclada con un montón de cosas como hechicería, ya quedó borrado de la mente del pueblo de Dios. Quedó borrado. Pero fíjese que hay otros sacrificios que quedaron en pie. Le voy a mencionar dos. Y posiblemente el más importante, no hay más importante en orden de importancia, sino porque es el que más me gusta. Jesucristo, dice el libro de Hebreos, vino a hacer la voluntad de Dios, por la cual hemos sido santificados. Y mediante la ofrenda de su cuerpo, Jesucristo, una vez para siempre, lo dio. Estoy parafraseando. Una sola vez bastó. El mismo autor del libro de Hebreos menciona también que cuidadito con andar crucificando a Jesucristo a cada rato, porque eso es pisotear, despreciar, deshonrar la sangre que Él ya derramó en la cruz del Calvario. Y podemos caer en maldición. Otra vez mencionamos la enseñanza apostólica y la importancia de ministerio apostólico dentro de la iglesia. El apóstol Pedro menciona un sacrificio que sí está vigente todavía para la iglesia. 1 de Pedro 2:5, no lo busque, solo anótalo si quiere para verlo después. El apóstol dice, sed edificados para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces hay sacrificios espirituales. Hebreos nos da la respuesta o un ejemplo de algunos de estos sacrificios espirituales. Hacer el bien. Eso es un sacrificio espiritual. Usted está dando a alguien que tiene necesidad. Usted le está dando algo. Y hemos aprendido ya a no dar sobras. Dar algo significativo. También dice el escritor del libro de Hebreos, después de decir hacer el bien, dice dar ayuda a otros, suplir las necesidades de mi hermano, de mi hermana. Dice hacer el bien, dar ayuda a otros, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Se fija que sí hay? Voy a saltarme parte porque ya nos pasamos mucho. Pero hay un máximo, déjeme llamarlo eso, que todos son importantes, todos tienen su lugar. El máximo sacrificio es, mencionando nuevamente al perito arquitecto de la iglesia, a Pablo, lo enseña en Romanos 12, versículo 1. Que lo sabemos de memoria.
Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso dice su Biblia. Entonces sí hay sacrificios humanos. Nunca lo estaba borrando de la mente de Abraham, pues, y ahora lo saca. Pero es una forma distinta. Ahora está pidiendo mi cuerpo. Y específicamente por lo que dice en el versículo número 2, de no ser influenciados, algo así, por lo del mundo, sino que seamos transformados en nuestro razonamiento. No solo de entregarle, el cuerpo solo hace lo que su mente le dice. Si usted y yo queremos cumplir con este mandato de sacrificarle o darle como una ofrenda mi cuerpo, no es de darle sus manos y todo. Eso ya viene cuando ya le entrega su mente. ¿Me doy a entender? Entréguele su mente al Señor. No tiene que decirle, también te entrego mi cuerpo. En su mente, ahí se cuela el cuerpo. Porque el cuerpo no es nada sin la mente. Hay personas que fallecen, que los doctores le llaman clínicamente muertos. Y solo es que no está funcionando su mente o su cuerpo, algo así, ¿no? Oiga este mandamiento. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, es agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Adoramos y bendecimos, servimos al Señor en el Espíritu, pero también con nuestro razonamiento. Tenemos que tener, nuestro razonamiento se liga al razonamiento espiritual. Se liga a la mente del Espíritu. Amén. Eso es una combinación de las dos cosas. De lo que está hablando el apóstol Pablo, con esto concluimos. Es una consagración de cuerpo y mente. De cuerpo y mente. Usted no le puede dar solo la mente al Señor, ahí también le está dando su cuerpo. Pero es importante que hagamos el sacrificio, entregar vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y lo último es que esta entrega de cuerpo, y que es nuestro culto racional, es una consagración del cuerpo y de mente. Es una entrega voluntaria de sí mismo para rendir servicio espiritual que incluye la fuerza de la razón. Usted cuando viene a servir aquí en la iglesia usa su razonamiento también, ¿no? Usa la lógica también, ¿no? Pero están ungidas con la unción del Señor. Por eso varía. Siempre es la mente. Pero ya es algo muy distinto porque hay una unción sobre mi mente y todo lo demás. Es una dedicación personal del cuerpo y la mente. Quiero concluir haciéndole una invitación. ¿Cuándo fue la última vez que usted le entregó o que yo le entregué al Señor un sacrificio vivo? Le entregué mi mente. Quiero que se ponga de pie. Y mientras escuchamos un trasfondo musical, trate de recordarse cuándo fue la última vez que usted cumplió con este mandamiento o con los mandamientos que quedaron para la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un bien a alguien? Que no sea tu hermano de la iglesia, tu hermana de la iglesia. Aún hay veces los que nos rodean en nuestra casa, en nuestros hogares, tienen una necesidad. Y nos hacemos los disimulados. Hacer el bien le agrada a Dios. Ese es un sacrificio agradable a Dios. Darle ayuda a un necesitado.
Y tú podrás decir, pastor, pero yo también estoy necesitado. Pero tú tienes a alguien que te suple tus necesidades. Esa otra persona no tiene a nadie. Por eso está como se encuentra. Ese tipo de sacrificio le agrada a Dios. And it's going to give you life. Te va a dar vida. Porque el que da recibe de regreso. El que planta recibe la cosecha. Bien interesante que en la mente y en la carne están las batallas del cristiano, ¿sí o no? Al entregarle el entregar nuestra mente, nuestro cuerpo al Señor, vas a empezar a experimentar victoria en esas áreas de tus batallas mentales que no has podido ganar. Aprendimos muchísimos años atrás que es Dios quien nos santifica. Yo no me puedo santificar a mí mismo. Es Dios que me santifica. Pero lo que a mí me toca hacer es consagrarme. Ese es el sacrificio de la consagración. Consagro mi cuerpo, mi mente para ti, oh Señor. Es más, dígale eso al Señor rapidito para poder retirarnos. Señor, consagramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo para ti, Señor. Nos los separamos para ti. Voluntariamente, Señor, lo hacemos. No lo hacemos a la fuerza ni por conveniencia, sino porque entendemos el mecanismo de cómo funciona el sacrificio. Gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación. Pedimos por aquellos que nos han escuchado en YouTube Live o escucharán esto en YouTube, en Facebook. También tu bendición sobre ellos, oh Señor. En el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ver nuestro canal. Esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.